Pues buenas noches, hermanos. Mi nombre es Cintia García, para quienes no me conocen. Hay muchos que no conozco personalmente. Hace más o menos 13 años que recibí a Cristo y más o menos tiene 10 años que llegué a Fuente de Vida, ¿no? Es brevemente lo que les puedo compartir. El pastor amablemente confió en mí para ver el capítulo 6 de su libro que se llama Escuela de Discípulos. Yo les aconsejo que no lean, sino que les pido su atención unos minutos, y si pueden anotar, anoten. Mi intención el día de hoy es darles 7 puntos por los cuales estudiar la Biblia. ¿De acuerdo? O sea, ya el pastor creo que dijo prácticamente todo lo acerca del capítulo 6. Y yo lo que quiero comenzar con ustedes diciéndoles, la escuela de discípulos es un medio y no un fin en sí mismo. Y a lo mejor cuando acabe la plática me van a entender mejor por qué estoy diciendo esto, porque cambia todo nuestro enfoque de las cosas que hacemos, cambian si lo vemos como un medio o como un fin. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar pidiendo que de los que tengan la Biblia, y si no, allá se va a proyectar, voy a leerles Colosenses 1, del 9 al 11. Déjenme hacer una breve oración. Señor Jesús, a ti sea toda la gloria, Padre, toda la alabanza. Te pido que nos ayudes, Señor, que nos guíes. Y te doy gracias por tu inmensa presencia en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mi amado Señor. Amén. Amén. Les voy a leer, vayan leyendo conmigo, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos ahí viene el centro, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1, del 9 al 11. Y yo les quise mostrar este pasaje porque nosotros somos hoy muy parecidos a la iglesia de Colosas, los colosenses. Brevemente les puedo mencionar algo acerca de la historia, que esta carta fue escrita por Pablo cuando estaba encarcelado. Y Pablo no tenía la experiencia personal de haber ido a esa iglesia, la conocía. Esa iglesia la fundó Epafras. Esa iglesia fue fundada no por Pablo. Entonces Pablo sabía de esa iglesia por las cartas que Epafras le mandaba. Y tienen algo en común con nosotros, los colosenses, que habían permanecido fieles a la fe en Jesucristo, a pesar de toda la oposición que tenían alrededor. En aquel momento los colosenses batallaban mucho con lo que le llaman el ascetismo, o sea, todo eso de que abstente para que mejores, abstente de aquello para que seas más santo. El gnosticismo también abundaba, que es cuando mezclamos cosas como esotéricas, místicas, con la religión de Jesucristo. Y si ustedes se fijan hoy, cómo abunda en nuestros tiempos, sigue igual la humanidad, pasan los siglos y seguimos viendo el mismo problema ahorita. Por ejemplo, muchas religiones, y lo tengo que mencionar sin ofender a nadie, al contrario, como hermanos, lo digo, que muchos católicos
cuando fuimos católicos, porque yo fui católica y muchos de mis discípulos eran católicos porque tenemos esa herencia aquí en México, y cómo mezclamos a Jesucristo, pero traemos nuestra pulserita, ¿no? Roja, colgada. Y creemos en Jesucristo y el rosario, cosas así, imágenes. Entonces, fíjense cómo es como una herencia cultural de muchos años, y en la época de los colosenses había eso también. Ahorita lo vemos también con la nueva era, personas que dicen, sí, yo creo en Jesús, pero también creo en la meditación, en el yoga, estudios que tenemos que hacer. Y a eso se le llama las sectas judaizantes. Ahorita está muy en boga eso, y miren, pareciera algo lejano, pero no, porque nosotros somos cristianos verdaderos, genuinos, que en búsqueda de la fe y de la verdad, muchas veces los falsos maestros nos pueden meter ideas erróneas. Y siempre la falsa doctrina va a ir mezclada con una parte de verdad. Y son mentiras sutiles. Ese es el peligro, y eso es a lo que quiero llevarlos a meditar, que estamos igual que Colosenses cuando Pablo escribió esto. Cuando Pablo escribió esto, él ya había pasado su propio proceso. No sé si ustedes saben, yo no sabía. Me acabo de enterar hace poquito que Pablo, cuando se convirtió, se fue 3 años al desierto de Arabia. Y imagínense, Pablo, judío, rabino, sabía todo lo que había escrito lo dominaba, y sin embargo se fue al desierto 3 años a desaprender todo lo que tenía mal aprendido. Y nosotros, hermanos, tenemos que recordar mi primer punto, que si lo quieren anotar, de por qué debo estudiar la Biblia, por qué me debo meter a la escuela de discípulos, por qué debo de animar a los demás a que lo hagan. Tenemos que partir de una realidad magnífica, hermosa, que es la que está escrita en Juan 1:3. No sé si lo puedan poner allá. Juan 1:3. Que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, estamos viendo que la palabra, cuando ustedes abren su Biblia, están ante la cosa más magnánima del mundo, porque todo es creado a través del Verbo, que es Cristo. Cada libro de la Biblia nos está llevando a conocer no más cosas, no tener más sabiduría, más conocimiento, más discernimiento, no. Cada libro y cada palabra que leemos en la Biblia nos lleva a conocer a alguien. Y eso es lo que yo quiero que siempre, cada vez que abran su Biblia, háganlo con temor y temblor. Temor y temblor del bueno, del santo, del que dices, vengo a conocerte, Señor. Vengo a enamorarme más de ti cada día, cada que abro más tu palabra. ¿Por qué? Porque tú eres el Verbo, y aquí estamos viendo que el Verbo, a través del Verbo, todo lo que fue hecho, se hizo. Quiere decir que algo nos va a pasar cuando leemos, hermanos, la Biblia, con temor y temblor. Vuelvo a repetir, la Biblia no se lee como libro normal. Lo tenemos que tomar muy en serio cada vez que lo abrimos, pero cuando lo abrimos así, con esa actitud de nuestro corazón, ¿saben lo que va a pasar? Primer punto, me voy a volver más como Cristo. Ese es el número 1. El punto 1 por el cual yo debo abrir mi Biblia cada día, meterme a las Escrituras en serio, meterme a la escuela de discípulos en serio, no porque me estén obligando, ni porque vaya yo en el camino así de como río que te lleva, ¿no? No. Cuando lo haces en serio, debes de comenzar primero diciendo, bueno, ¿a qué me va a llevar este tiempo de lectura?
punto número 1, a que a mí me cambie. ¿Qué me va a cambiar? La palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Y dice que cuando abrimos la Biblia, Isaías dice, no volverá a mí vacía esta palabra para la cual la he enviado, sino que va a hacer lo que yo quiero que haga, por lo cual yo la envié. Entonces, ten la convicción de que cada vez que abres tu Biblia con temor y temblor, algo sucedió en ti. Y lo mejor que puede suceder en nuestras vidas, hermanos, a veces esperamos milagros así, creativos, mucha gente en nuestra célula, cosas maravillosas. Pero ¿saben? La primera maravilla que nos hace la palabra es que nos hace cambiar de parecer. Rompe las mentes duras que teníamos antes. A mí me impresiona gente que a veces no tiene una gran instrucción académica y a mí me impacta cómo comprenden con la Biblia y empiezan a modificar su conducta. Y gente como Paulo al revés, gente que estaba muy jactada, muy enorgullecida de todo lo que sus títulos, te destruye y te lleva hasta abajo y te zarandea allá abajo para permanecer humilde. O sea, cada quien le da la palabra lo que necesitamos. Por eso dice, no regresa a mí vacía. Eso tenlo por seguro. Ahora, regresemos para ver el punto 2 y 3 a Colosenses 1. Colosenses 1 dice, el que leímos hace rato, dice Paulo que está orando para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, la palabra aquí conocimiento, la palabra conocimiento viene de una raíz griega que quiere decir reconocimiento o entendimiento. Es lo que les digo, parte del punto 1, que es para qué leo la Biblia, es para reconocer y entender. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job cuando dice, no? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, es una especie de esto lo que les estoy explicando, de poder entender algo que no entendía a cabalidad, de romper un pensamiento, un patrón de conducta erróneo que puedo tener aún como cristiano y que no lo logra romper nada absolutamente hasta que me siento a leer y enfrentarme con el Dios vivo y su palabra. Y ahorita ustedes pueden ver cuántos hermanos genuinos, salvos, viven en desorden, hermanos. O sea, ustedes van a comprobarlo cuando tengan su célula o allá afuera, aunque no la tengan en el mundo. ¿Cómo te enteras que alguien es cristiano? No, pues no me congrego. No, pues ¿para qué? Si yo aquí con Dios, Dios y yo. Cero casi lectura de la Biblia y les dices la palabra y se están durmiendo. A mí me impresiona la verdad y aprovecho este tiempo para decirles que no se duerman. El dormirse es falta de temor y temblor. El dormirse es falta de decir, reconozco que me hace falta lo que me van a decir y me pongo como María, que tanto nos lo dice el pastor, a poner atención. Entonces vean, hay muchos cristianos, les digo, que viven en desorden. Entonces Pablo está diciendo, hay algo que tienen que tener antes para agradarme, Dios. Conocimiento. Y no solo conocimiento, sino sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, después Colosenses dice, ¿para qué? Primero, fíjense, ora por conocimiento de la voluntad de Dios, para tener sabiduría e inteligencia, pero no carnal, espiritual. Pero entonces, hasta que tenemos esto, entonces vamos a poder andar como es digno del Señor y vamos a poder agradarle en todo. Aquí la palabra agradarle en todo
O sea, el segundo punto, si lo quieren anotar. No, el primero era para cambiar, para ser como Cristo. El segundo es para que pueda yo agradarle en todo. ¿Por qué? Porque la palabra agradar aquí se refiere a agradar en cuanto a nuestro servicio al Señor. Muchas veces andamos de aquí para allá sirviendo, pero si no leemos, hermanos, ¿cómo le vamos a agradar al Señor? A veces queremos suplir, ¿no? O sea, me muevo, hago muchas cosas, pero acá en mi tiempo de lectura y en mi intimidad con Dios, mi entendimiento cero. Pero yo lo tapo, porque quiero hacer cosas que parezca que estoy activo, porque quiero servir. Entonces dice el Señor aquí, queda clarísimo en la oración de Pablo, no. Primero que conozcas la voluntad del Señor, para que tengas sabiduría e inteligencia espiritual. Y entonces me podrás agradar en todo, llevando ahora sí fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, vuelve a regresar, es un círculo, una senda. Primero voy a la palabra, conozco, me transformo, cambio, es un medio, la escritura es un medio, la escuela de discípulos es un medio para que yo cambie, recibo iluminación, con esa iluminación sirvo y entonces le agrado. Y entonces vuelvo a regresar al conocimiento. Es un círculo que nunca termina en la vida cristiana, pero si dejamos de leer, viene lo que el pastor decía, el estancamiento. Y entonces el tercer punto, que ahí viene en Colosenses. ¿Para qué leo la Biblia? Para tener fuerza. Pero yo aquí les hago la pregunta, ¿para qué necesita? O sea, ¿por qué la oración aquí de Pablo dice, fortalecidos con todo poder? ¿Será para que no te canses? ¿Será para que en tus fuerzas hagas muchas cosas? Y aquí está la respuesta, miren, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Pero para qué? Ahí viene el para qué. ¿Por qué tengo que tener fuerza? ¿Por qué tengo que leer la Biblia a conciencia y meterme y pedir que me enseñen? Porque solo así voy a tener fuerza para dos cosas: paciencia y longanimidad. ¿Y qué tal, cómo ven ustedes la vida cristiana? ¿Han sido pacientes? O sea, ahí es donde viene la prueba, cuando ya empezamos a esperar a la gente, esperar los procesos, esperar las situaciones. Y entonces dice Paulo, no solo necesitan fuerza para ser pacientes, necesitan fuerza para ser longánimes. ¿Qué quiere decir esto? Esperar con buen ánimo. ¿Y qué tal nosotros muchas veces vemos cristianos que ya se desesperaron, ya? O sea, ya. Y yo he estado así, O sea, yo creo que todos, yo he estado primer lugar desanimada, así de que ya tiro la toalla, ya no quiero ir, ya, así. Pero voy a la palabra, hermanos, y hay algo que sucede. De verdad, es lo que yo les digo, es algo maravilloso que te impulsa. O sea, ni siquiera es tu pensamiento, es la misma palabra que te anima, pero además no solo es, ay, voy a esperar aquí de mala gana, vine al seminario, así, a ver a qué hora termina, ya, bostezando y así, no. Dice Pablo, no, eso no es esperar con buen ánimo. Entonces, tercer punto, ya lo dije, ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué me meto a la escuela? ¿Para qué me meto a los seminarios? ¿Para qué me meto al instituto bíblico? Porque reconozco que necesito fuerza para esperar. Esperar tanto a la gente, esperar mi proceso y esperar a que Cristo venga. O que Cristo me lleve, no sé.
No sabemos, pero tenemos que esperar y esperar bien. Ahora, les voy a leer Pedro, segunda de Pedro 1, del 5 al 11, para pasar al otro tema. Bueno, al otro punto, al cuarto. Son 7 puntos. Ahorita voy a ir al cuarto. Entonces, segunda de Pedro 1, del 5 al 11 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, esa palabra me encanta, diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. O sea, virtud quiere decir excelencia. Haces un pastel, excelencia. Te vistes, excelencia. Cocinas, excelencia. Cuidas a tu bebé, excelencia. Todo excelencia, o sea, es para el Señor, olor grato y fragante. Entonces dice, añade a tu fe virtud. ¿Y qué creen? A la virtud ya tienen la respuesta, conocimiento. Fíjense, fe, virtud y conocimiento. O sea, vamos en el 3 y ya dijo Pedro, conocimiento. Y dice, al conocimiento dominio propio, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, o sea, no solo poquito, abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es lo que les digo, son medios. La Biblia, la lectura no es un fin, es un medio para que yo llegue a conocer a alguien. Vuelvo al principio. Si yo pierdo de vista esto, hermanos, empezamos a hacer las cosas como merolicos, así como ¿cómo se llaman? Los cotorritos, repitiendo nada más. Entonces, no, dice Pablo, todos estos peldaños nos van a llevar a dar fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí va lo que les voy a decir. Pero el que no entiende estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, cuarto punto, hermano, ¿por qué tengo que ir a la Escritura? Para no ser un miope espiritual. Porque discúlpenme, y bueno, no discúlpenme, yo en primer lugar, cuando dejas de leer la Biblia, escudriñarla y seguir aprendiendo, eres un miope espiritual. Entonces, ¿cómo son los miopes? Que seguro hay aquí miopes. Los miopes se quitan los lentes y no ves nada, ves borroso todo. O sea, sí ves, pero no ves claro. O sea, entonces ya te pones las lentes de la Escritura, así, te pones los lentes de la palabra y ya ves las caras de la gente, ¿no? A veces a los miopes les pasa, ¿no? Te saludan y no saludas porque no lo reconociste. Entonces, eso nos pasa como cristianos cuando no leemos. ¿Cuántas veces te has caído? Y les digo, yo en primer lugar siempre, me he caído y me he tropezado en mi vida cristiana porque me faltó discernimiento, entendimiento de la palabra. Cosas que ya están escritas que yo no las había leído porque no me había ocupado de leerlas con diligencia. Entonces, mi consejo, hermanos, si no te quieres caer en tu vida ministerial y cristiana, aunque tengas o no una célula, es importante esto. Ahora, quinto punto, que aquí está también, en el último, que está aquí, dice que si no tenemos estas cosas, o sea, todas estas cosas, incluyendo el conocimiento, podemos olvidar la purificación de mis antiguos pecados. Y entonces el quinto punto es, hermano, ¿para qué leo la Biblia? Para permanecer humilde. Porque quien sabe muy poquitititito va a decir, ya sé muchísimo, ya puedo ser maestro.
A mí la verdad no me gusta que me digan maestra, yo prefiero profesora porque yo siento que no sé nada y entre más avanzo, menos siento que sé. De verdad se los digo así, de que entre más avanzo los años, más al enfrentarte tú me imagino yo llegando con mi pocito al mar, ¿no? Así, llego con mi pozo al mar de la Biblia a recoger unos cuantos versículos. Y el Señor en su inmenso mar me pone ahí en ese pocito unos misterios y me los revela. Y yo, wow, me maravillo, pero yo reconozco que es tan inmensa su palabra, tan vasta, que nunca en mi vida la voy a empezar a entender del todo. Entonces, además de esto que yo les estoy mencionando, Pedro aquí está haciendo énfasis. Ven a la palabra para que te acuerdes de dónde te sacó el Señor. Nunca, nunca, nunca te atrevas a jactarte, a enorgullecerte y decir, ya lo sé. Ah, ese versículo ya. Ya, esos ya los leí. Ay, ya lo repitió 5 veces. Ay, otra vez. Eso, hermano, revela orgullo, jactancia. Y hemos olvidado que alguna vez ese versículo nos pegó, nos taladró, nos rompió el alma. Y así lo debemos de ver siempre. Entonces es una cosa que va a pasar. Vamos a ser humildes, sí y solo sí. Añadimos, a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y el resto de las cosas. Y Pedro promete en su palabra, haciendo estas cosas y abundando en ellas, dice, no caeréis jamás. Y miren que el Pedro que escribió esto era otro Pedro del que negó a Jesús 3 veces. Entonces el Señor no se rinde con uno por sus errores. Tampoco te justifica, Cuidado. Siempre vas a dar cuentas, pero el Señor no se rinde contigo. Entonces, ¿por qué nosotros sí nos rendiríamos con alguien que nos cuesta trabajo? O sea, yo un día en la célula no había nadie en la pandemia. Y así tal cual me dijo, así yo ya desanimada, y él tal cual me dice, yo a ti te esperé 37 años. Así que te toca, Cintia, esperar. Y así, o sea, así tenemos que estar, así de que acordarte cuántos años me espero a mí, cuántos errores me paso a mí. Entonces eso te mantiene en un lugar adecuado para ministrar a otros. Vamos a ver el 6º punto. Tito 2:1 dice, sí. Ese. Gracias. Dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito 2:1. Entonces, híjole, aquí, 6º punto, les voy a decir así para que lo escriban, porque hay mucha gente que está buscando sinceramente la verdad, pero que han caído en sectas o doctrinas de demonios. Ese es el 6º. Aquí el 6º es porque hay mucha gente que está buscando la verdad, pero caen en el error. Lo pueden resumir así. Voy a mencionar algunos ejemplos. Católicos. Yo no estoy diciendo que todos los católicos estén mal, aclaro. Hay algunos que logran entender por sí mismos y no practican las cosas que están mal. Pero bueno, ustedes saben que en el catolicismo hay mucha falta de doctrina sana. Casi no les enseñan, la gente como que nada más repite.
Y lo digo por experiencia, no me hablan de algo, o sea, yo lo viví. Otro ejemplo de gente sincera, o sea, es gente que sí está buscando a Cristo, hermanos. Eso es lo que a mí más me duele. O sea, la gente en serio sí quiere creer en Cristo y sí te dicen, sí, yo sí creo en Cristo. Y ya cuando empiezas a hablar con ellos, no, pero es que también la Virgen, mi amuleto, mi detente, mi escapulario, no, es que también la imagen que tengo ahí tiene algo de poder, mi medalla que me protege del mal. O sea, es gente que de veras nos deberíamos de mover a misericordia, hermanos, porque quieren entrar al reino de los cielos y los falsos maestros se los impiden con la falta de enseñanza. Entonces, lo mismo para un mormón. Lo mismo, yo tengo unos amigos, buenos amigos mormones, y no saben la pena así que me da oírlos porque ellos son genuinos en su búsqueda de la fe. Los testigos de Jehová son otros ejemplos. En nuestros días, hermanos, que yo pienso que ya les ha tocado ver, muchas prédicas de Michael Rood, por ejemplo, no sé si lo conozcan, muchos personajes que se dedican a enseñar que nosotros como gentiles tenemos que hacer lo que hacen los judíos. Y luego encontramos cristianos que estaban aquí entre nosotros y de repente ya los vemos lejos de la iglesia diciendo Yeshua a Mashiach, así como de soy mejor, y guardando las fiestas, haciendo cosas que no se nos pidió que hiciéramos. Y es tan grave, hermanos, esto, o sea, no quiero que lo vean como, ay, pues sí, pobres, a lo mejor son salvos de todos modos. No, dice en la Biblia que el que enseña todas estas malas cosas sea anatema, o sea, sea maldito. ¿Por qué? Porque el precio de no saber nosotros la Biblia bien, hermanos, es que alguien te lo vas a encontrar en el camino, en tu trabajo, en tu escuela, en donde sea, va a ser testigo de Jehová, mormón, católico, lo que tú quieras, ateo, y tú no le vas a poder decir el argumento que deberías de saber que él está mal enseñado. Entonces, quiero ponerles en ustedes la carga, disculpen, pero transfiero la carga que esto representa como cristianos. Te lo tienes que tomar en serio, porque allá afuera van a haber muchas oportunidades para poderle decir el error exacto de su doctrina falsa. Y si tú no dominas las escrituras, te vas a quedar callado. Y ellos van a decir, pues estoy bien, pues no estoy tan mal, pues a lo mejor está bien lo que me enseñan. Y así pasa, y bueno, Dios es tan bueno y grande que seguro si tú no lo dijiste va a usar a otro cristiano bien preparado que sí lo diga. Pero lo triste es que no te haya usado a ti por no haber leído. Entonces, ese es el sexto, ¿no? O sea, la carga de que hay mucha gente buscando la verdad y que yo tengo la responsabilidad de señalar el error con la sana doctrina. El sexto y último punto, séptimo y último punto, está en Efesios 6:17, que dice, gracias, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice la parte B, tomad el yelmo de la salvación, parte A, y parte B, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y algo me botó cuando estaba preparando el tema y algo maravilloso me di cuenta de esto, de que el Espíritu Santo necesita, la materia prima del Espíritu es la palabra. Es como nos enseña el pastor, es como lo que viene en su libro, de que es como los huesos al cuerpo, la doctrina,
la sana doctrina, porque si no, pues estás todo flácido, no te podrías parar, no podrías hacer, o sea, serías una montaña de órganos aguados, ¿no? Así. Entonces lo mismo es, por eso dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. O sea, el Espíritu te va a decir cosas, te va a llevar a hacer algo. Pero si tú no dices la palabra adecuadamente, en el momento adecuado, con la persona adecuada, no tienes espada, hermano. Y a veces como que mistificamos el Espíritu, ¿no? O sea, como que decimos, ay, yo con que ore, voy a orar mucho por ti, así, voy a imponerte las manos, no sé, hacemos cosas físicas, pero ¿se fijan que Jesús muchas veces solo usó la palabra para liberarse del demonio, para sanar gente, pero la usaba precisa, así, porque se la sabía? ¿Se acuerdan que parte de la instrucción de nuestro Señor Jesucristo es de que cuando era niño, como dice, iba creciendo en gracia, en sabiduría? Y es que se ponía a estudiar desde chiquito. Entonces, nosotros, de verdad, si tú no te sentaste bien a leer la Biblia, no tienes una palabra de la Biblia que decir, pues es mejor decir, guardo silencio hasta que yo esté listo por medio del Espíritu, pero con la palabra. Miren, muchas veces en su célula o en donde estén, pues van a tener que decir la frase mágica, que yo digo, es mejor decir eso que inventar, y es mejor decir no sé. O sea, denota mucha humildad de un líder, de cualquier cristiano, la verdad, que cuando estás así de que defendiendo un punto o enseñando o platicando en la calle, si alguien te pregunta algo y no sabes, pues no empieces a inventar, a enseñar cosas que no son, de las que no estás seguro. Necesitas tener la humildad de decir, no sé, pero lo voy a buscar. Y te regresas a tu casa con esa tarea, la anotas, y vas, la buscas y con toda humildad y mansedumbre regresas y le dices, ya lo encontré, ya lo consulté. Y eso hace más milagros, eso, hermanos, que muchas cosas que hacemos místicas. Muchas cosas. A veces hace más milagros ese acto de humildad y de ir a la palabra. Y pues les quiero cerrar, ¿no? Ya dije los 7 puntos, pero parte del séptimo está en Apocalipsis 1:16, para que vean cómo la palabra representa algo tan hermoso en nuestra vida, porque está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. La 7 es, la espada, la palabra es la materia prima del Espíritu. O sea, yo no puedo pensar que voy a ser espiritual si no leo, si no me meto a la escuela, si no pido a los maestros que me enseñen, si no hago preguntas, nada más repito, ahí voy, ahí voy. No, no, no. Yo les aconsejo, tengan dudas siempre, escriban sus preguntas, y es muy bonito cuando nos preguntan y nos preguntan y nos preguntan, y nosotros nos vamos con tarea y tarea y tarea, porque hay cosas que no sabemos, pero si el estudiante pregunta, nos obligan a nosotros a instruirnos y a instruirlos. Entonces, recuerden eso, el séptimo punto. Si yo quiero ser efectivamente usado por el Espíritu, tengo que tener la palabra bien fundamentada. Miren, en Apocalipsis, qué hermoso dice, y de su boca salía una aguda espada. O sea, esto es clarísimo, ¿no? De su boca del Señor Jesucristo salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como cuando el sol brilla con toda su fuerza. Entonces, esto es algo muy representativo, o sea, regreso al verbo. El verbo era Dios. Todo lo que sale de su boca crea,
cosas. Si yo voy a lo que Él me dejó en una carta tras carta de amor, que es la Biblia, si yo voy a disfrutarlo a Él, dejo de ver la escuela de discípulos como un fin, porque yo quiero tener discípulos, porque yo quiero que no digan que no entré, porque yo quiero que me vean, porque como afuera yo no hago nada, ya encontré qué hacer. No, yo voy a la palabra porque hay alguien esperándome cada día que la abro. Y porque ese alguien me ama inmensamente y me lo va a decir línea tras línea me va a decir te amo, corrígete aquí, corrige allá. Y es algo maravilloso que nos va a hacer la palabra. Un comienzo fundamental, les quiero leer esto, es para formar nuestro carácter y establecer las bases de nuestra vida espiritual, es la palabra. Pero hermanos, debemos ser continuamente enseñados. O sea, vamos a poner por favor, la imagen de escuela de discípulos, de lo que tienen en su libro. En su libro hay una tablita que dice ahí cómo está. Es esa, gracias. Y miren, lo que les estoy diciendo de que como en nuestra iglesia, bueno, yo ya dije, sí es nuestra casa, fuente de vida, pero como el pastor, la verdad, se ha esmerado y Dios lo ha guiado mucho a ponernos todo, hermanos. O sea, yo digo, el que entra a esta iglesia y se va, no entendió. El que entra a esta iglesia y va a la escuela de discípulos por entrar, nada más por decir que sí, no entendió nada. No ha entendido nada de nada. Porque la única razón por la que estás aquí, y si no creces estando aquí, ¿sabes por qué? Ya llegué a la conclusión. Porque dijiste que no. O sea, simplemente no hay otra explicación. Si tú estás en fuente de vida y no creces y te estancas, fue completamente tu decisión. Porque afuera, yo sí conozco muchos cristianos que están mal instruidos, que en sus iglesias como que nada más así como de, bueno, ahí échale ganas, usa tus dones. Eres, no sé, no se me ocurre, según esto eres profeta, úsalo. O no sé, tantas cosas tan desordenadas, hermanos, que gracias a Dios aquí tenemos orden. Y es básico el orden para el crecimiento en un cristiano. Yo les quería compartir algo antes de hablar de esa tabla. Les quería compartir de algo que a mí me sirvió mucho y les quiero decir. Cuando un creyente tiene revelación, o sea, tiene entendimiento, suceden tres cosas. Número 1, tiene consolación del corazón. Su corazón está consolado. Número 2, hay unidad de amor con los demás. Número 3, hay plena certidumbre de entendimiento. O sea, aquí en Fuente de Vida, si no tienes estas tres es porque algo estás haciendo mal. Y es lo único que yo les quiero decir, que le digan a los de allá afuera, enséñales eso. Y miren, cuando no tienes entendimiento, les voy a decir lo que pasa. Son tres cosas al revés, para que ustedes mismos se midan y midan a los demás. Cuando no tienes entendimiento, son tres. 1, hay perturbación. No sé si han visto mucha gente cristiana perturbada. Así de que yo he tenido gente de que se suben a mi coche y, oye, ¿crees que la salvación se pierde? ¿Seré salva? Así, pero súper preocupados. Y yo digo, eso es perturbación, algo no les están enseñando bien.
Entonces, cuando no tienes entendimiento, hay perturbación. 2, fundamental esto, hermano, pierdes la comunión con la iglesia. Si no te están enseñando bien, te vas a ir y vas a decir que tú y tú solo y con el Espíritu Santo estás bien. Tercera cosa que pasa cuando no entiendes, tu entendimiento se entenebrece, o sea, empiezas como a confundirte con todo. O sea, ya no sabes ni guardo las fiestas judías, me pongo falda, no me pongo falda, o sea, te pierdes en cosas irrelevantes y vas a estar perturbado y en tu casa solo. Y ya no, todos te vamos a caer mal acá, todos te vamos a caer gordo. Entonces, esto es algo que les quería compartir, que es algo tan claro que tenemos en Fuente de Vida. Y miren la tabla, les quiero hacer que la observen bien, que la analicen y la compartan así con sus amigos, hermanos, familiares. Tenemos el primer curso, Fundamentos 1, que vemos todas las bases más fundamentales, ¿no?, de la doctrina cristiana, la sana doctrina. En el 2, pues ahí nos van a dar duro, porque vemos todo lo que hemos hecho mal en nuestra familia. Y los jóvenes, pues así de que todas las ideas retrógradas del mundo que se cree progres, pues resulta que es al revés, ¿verdad? Y en el 3, Autoridad Espiritual 1, fíjense, todo lo que falta en muchos cristianos, obediencia. O sea, eso es así la palabra de que, cuando llegas a autoridad, obedece, ¿y por qué? O sea, lo primero es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a obedecerte a ti? Así, o sea, así llega uno. Entonces, lo primero, obediencia y autoridad. Vienes al seminario, que es como una capacitación intensiva del orden en lo que debe de haber en un lugar llamado iglesia, que esto yo lo admiro mucho del pastor porque no se cansa. O sea, a mí me impresiona cómo no se cansa, pero es orden. O sea, aquí estamos para ordenarnos. Luego, el cuarto nivel, ya entramos a un tema más profundo porque ahora vamos a ver cuestiones de formación, liderazgo y representación. O sea, ahí empiezas a ver el precio a pagar de decirle sí a Jesús. En Fundamentos 2, doctrina avanzada, o sea, ya ahí les dan mucho de Espíritu Santo, muchas cosas más profundas, más espirituales. 6, carácter cristiano, que cuánta falta nos hace el carácter, la verdad. Formación, vida personal y liderazgo. Y la 7 es la visión, que es como volver aquí al seminario para recordar lo que debo ya de dominar si es que pretendo trabajar unánimemente con los demás aquí, para que yo no venga aquí a querer romper esquemas, ¿no? Así de, tengo una muy buena idea y mi idea es mejor y entonces ya vine a hacer lo que yo quiero. No, o sea, eso no sirve, no funciona eso. Entonces vean cómo tenemos todo. Yo les pido que pues simplemente compartan, ¿no?, la pasión de lo que es estar aquí en medio de la iglesia, formar parte de ella, seguir creciendo, siendo establecidos cada día más con todo conocimiento de su voluntad, con sabiduría, con inteligencia, sometiéndonos unos a los otros, en plena certidumbre de amor, con paz, con unidad entre nosotros. Y si me permiten, cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración final, que yo quiero orar lo que Pablo oró por los colosenses, sobre ustedes. Y Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por estos hijos tuyos que están siendo instruidos, Señor, a través de tu palabra. Protégelos, Padre.
e imparto sobre ellos las siguientes palabras, Señor, de ti, Padre. Que permanezcan, Señor, unidos en amor y que sean enriquecidos con un perfecto entendimiento, que les permita, Señor, comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo, pues en Él, en Cristo, están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Señor, yo los bendigo, Padre, guárdalos de todo mal, de toda falsa doctrina, y Señor, muéstrales cada día más, cada día que abran la lectura, tu lectura sagrada, Señor. Muéstrales, ábreles el entendimiento, Padre. Levanta maestros, levanta alumnos con hambre, Señor. Que no teman preguntar, Señor. Señor, que cada pregunta la hagan con todo su corazón, con humildad. Que los maestros, Señor, nos arrepintamos si es que hemos tomado a la ligera nuestro papel, Señor. Llévanos, Señor, a niveles más profundos en esta congregación, Padre. Niveles más profundos de ti y en ti para enamorarnos más de ti, Señor. Aumenta nuestro fuego, Señor, nuestra fuerza, por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos a ti, al único y sabio gran Dios, a quien es toda la gloria, la potencia, el reino y la magnificencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén.